Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la presencia virtual del presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas, Zenón Sfaelo, de los académicos eméritos, de los académicos, de los amigos, señoras y señores. Con gran placer asumo la tarea de presentar al nuevo miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctor Adolfo Echegaray. Para cumplir con los requisitos para su incorporación, disertará en esta oportunidad una conferencia cuyo título es Avances en cirugía fetal. Doctor Adolfo Echegaray, escuchamos con gran atención su conferencia. La presentación y la discusión de su conferencia estará a cargo del académico Héctor Ferreira. Doctor Ferreira. Desmutéese, doctor Ferreira. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Perfecto. Ahora sí está habilitado. Doctor Echegaray. Ahora sí, doctor. Muy buena, ¿se me escucha? Tenemos muy buenas referencias. Y sabemos que, como yo digo, usted es un formador de formadores, de muchos de los jefes de servicio y muchos de los docentes en medicina fetal y en neonatología aquí en la República Argentina a través de la Universidad Austral. Es para mí un placer presentarlo con un vastísimo currículum como el que usted tiene y por supuesto que es absolutamente merecedor de ser extranjero de esta prestigiosa academia. Bueno, como saben, el doctor Echegaray es argentino, médico recibido en la UBA y en este momento es jefe de medicina fetal del Children's Columbus en Ohio, Estados Unidos, desde el año 20. También tuvo como tarea muy importante sus formaciones tanto en Londres como en España, fetal del Hospital Austral desde el 2009 prácticamente hasta el 2022 y ahí fue cuando iba sobre muchos de nuestros médicos y docentes en medicina fetal, en embarazo de alto riesgo y en neonatología. Por eso que en este momento goza de un reconocimiento especial en la República Argentina y en el resto del mundo, pero sobre todo en la República Argentina lo conocemos muy bien. Es codirector, también fue codirector del programa de cirugía fetal y medicina fetal en la Universidad de Granada de España, como digo, y pasó un tiempo considerable en el Reino Unido, donde prácticamente toda esta subespecialidad dentro del embarazo de alto riesgo. Además, el doctor posee, no me voy a referir a todo el currículum, pero posee innumerables publicaciones publicadas en revistas con referato y más de 100 aproximadamente, y innumerables premios y becas, y en este momento es investigador en medicina fetal en Ohio, es investigador en cirugía fetal, en dismorfología fetal, en screening y presunción de disfunción placental.
es sumamente importante destacar la función docente de formador de formadores que tiene y ha tenido el doctor Echegaray para con nuestros médicos y con nuestros profesionales dedicados al embarazo de alto riesgo, dedicados a la... Doctor, tiene pausada su... También, por supuesto, la neona. Entonces, vamos a pasar directamente a la conferencia que va a dictar el doctor Echegaray. El micrófono es suyo, doctor Echegaray, y la academia también. Somos todos oídos. Bueno, muchísimas gracias por tan generosa presentación y por tan generosa invitación. Como decía al principio, bueno, yo he visitado Córdoba muchas veces, es un lugar que es de mis preferidos dentro del país y bueno, tengo muchos amigos, así que bueno, eso más haber sido invitado acá como miembro correspondiente a una institución tan prestigiosa como la academia es la verdad que una alegría. Así que bueno, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Así, a ver, pueden ver mi presentación. Desde ya pido disculpas porque, bueno, desde que estoy acá en Estados Unidos, preparo todas mis conferencias en inglés, pero la conferencia la voy a dar en castellano, pues si no tengo que hacer a veces doble trabajo de de generar las diapositivas en dos idiomas, ¿sí? Así que pero bueno, estoy seguro que, bueno, ante este distinguido público no va a haber problema con eso, porque bueno, como ustedes saben, el inglés es el idioma de la ciencia, ¿sí? Y más allá de que, bueno, mi charla está intitulada como Avances en Cirugía Fetal, pero para hacerlo un poco más abarcativo todavía, me voy a referir a terapia fetal en general, no solo a terapia quirúrgica, porque están pasando cosas muy interesantes en terapias no quirúrgicas para el feto, ¿sí? Como decían, yo desarrollé gran parte de mi carrera, bueno, primero mi formación en Londres y en España, después mi carrera en Argentina, tanto cuando, bueno, hice mi formación en tocoginecología, como después cuando formé la unidad de medicina fetal del Hospital Austral. Y ahora, bueno, desde hace poco estoy acá en Estados Unidos en uno de los hospitales más importantes, el Nationwide Children's, está en la capital del estado de Ohio, en Columbus, y es a ver, en cuanto a superficie, es el hospital pediátrico más grande de Estados Unidos y tiene también la red de neonatología más grande de Estados Unidos. Y cuenta con un centro de genómica que también, como vamos a hablar, es uno de los que está llevando para adelante algunos de los tratamientos más innovadores. Bueno, estos son un poco no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a pasar rápido los objetivos de aprendizaje y vamos a ir directamente a los contenidos, ¿sí? Y he decidido partir esta disertación en tres partes, ¿sí? En tres capítulos o en tres actos, ¿sí? El primer acto se llama in útero, ¿sí? Y para empezar a hablar de los requerimientos para la terapia fetal, es importante saber algunas cosas. Primero, tenemos que tener caracterizada una enfermedad fetal que sea en general progresiva y que librada a su evolución natural genere daño orgánico irreversible o incluso la muerte antes del nacimiento, ¿sí? Y entonces, si queremos intervenir y cambiar la trayectoria de ese paciente, el prerequisito fundamental es el diagnóstico prenatal temprano y la referencia del paciente a un centro con capacidad de terapia fetal, ¿sí? Eso con respecto a la enfermedad. Y con respecto a la intervención, tiene que ser una intervención que corrija, detenga o idealmente incluso revierta, ¿sí? O retroceda ese daño que ya se está instaurando en el feto. Tiene que ser
una intervención que tenga un riesgo aceptable para la madre, que es el teatro de operaciones donde ocurre la terapia fetal, ¿sí? Sin la madre no hay posibilidad de que el tratamiento tenga su objetivo, porque el bebé tiene que seguir desarrollándose por el resto del embarazo. El equipo que lo realiza tiene que tener una experiencia y una idoneidad suficientes, ¿sí? Y esto todavía es un nicho dentro de lo que es la obstetricia y la perinatología. Hay pocos lugares y todavía la oferta de enseñanza es limitada, pero ha crecido mucho. Esos lugares deben tener los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo esas terapias y además contar con una neonatología de excelencia, porque el talón de Aquiles de la terapia fetal siempre es el parto prematuro, ¿sí? Y bueno, y obviamente los padres deben comprender los riesgos y los beneficios de esta terapia y consentir, darnos permiso para poder realizarla. Y la realidad es que terapia fetal no es una novedad en medicina si tenemos en cuenta que está entre nosotros desde la década del 60, ¿sí? Pero entre la década del 60 y la década del 80, cuando se hicieron los primeros terapias fetales, estas terapias estaban restringidas a terapias en general percutáneas con agujas, eran básicamente transfusiones intrauterinas, que eran tratamientos anecdóticos y heroicos para tratar de salvarle la vida a fetos hidrópicos en general como consecuencia de la isomunización RH, ¿sí? Después todos sabemos que afortunadamente con el desarrollo de la gamma-globulina y avances en ecografía, todo el ámbito de la perinatología cambió, y entre los 80s y principios de este siglo, sobre todo en Estados Unidos, la terapia fetal fue tomada por los cirujanos infantiles que, un poco frustrados porque algunos de sus pacientes nacían ya con mucho daño, quisieron cruzar ese Rubicón que es el nacimiento y empezar a ofrecer esas terapias antes del nacimiento, ¿sí? Con distintos resultados, ¿sí? Era una época donde básicamente era más fácil pedir perdón que permiso, ¿sí? Y bueno, algunos chicos ayudaron, pero en muchos casos, por lo menos fue dudoso el beneficio, ¿sí? Hasta que llegamos a los últimos 20 años, y en los últimos 20 años, gracias en parte a los avances espectaculares en diagnóstico prenatal, asistidos fundamentalmente por la ecografía, pero también por la resonancia magnética, y también al apoyo de la medicina basada en la evidencia, es donde entramos en la edad moderna de la terapia fetal. Y la terapia fetal, si bien obviamente tenemos terapias farmacológicas, cuando uno habla de terapia fetal en general, piensa en terapias invasivas, ¿sí? Hablamos de las primeras, las más básicas, basadas en el uso de agujas, ¿sí? Después hay algunas un poco más complejas que se refieren a colocar catéteres, pero las más interesantes son fundamentalmente aquellas que tienen que ver con procedimientos más quirúrgicos, ¿sí? Desde procedimientos endoscópicos a procedimientos directamente con cirugía abierta, es decir, abrir el útero, operar al feto, cerrar el útero y que el embarazo continúe, ¿sí? Y en estos últimos 20 años de esta era moderna de la terapia fetal, hemos asistido a 3 historias de éxito, ¿sí? 3 buenas noticias que han sido los tratamientos o la demostración de 3 tratamientos para 3 patologías fetales severas y prevalentes, ¿sí? El primero de ellos ocurrió con el estudio controlado y autorizado que demostró en Europa en 2004, el llamado estudio Eurofetus, que para una, podríamos decir, rara complicación que afecta aproximadamente el 10% de los embarazos de gemelos idénticos que comparten placenta, que son el 20% de los embarazos, ¿sí? Que una terapia endoscópica, meterse con un endoscopio, colocar una fibra láser y separar la placenta en 2 territorios, en fetos que tienen síndrome de transfundido transfusor, que básicamente es una anomalía vascular placentaria que hace que el flujo sea, como ustedes saben, desbalanceado, equilibrada a su evolución natural, en general produce la muerte en más del 90%. Bueno, con láser, con esta fotoablación, con esta dicorionización quirúrgica, uno puede darle a la mayoría de estos bebés
una segunda chance, ¿sí? Este es un tratamiento de una patología que es, en otros, que, digamos, es letal si uno no hace nada, ¿sí? La segunda fue, a ver, y desde que eso se publicó ha habido algunos refinamientos en la técnica de Salomon, pero básicamente hoy en día es el estándar de cuidado del tratamiento del síndrome transfundido transfusor desde el estadio 2 de severidad de Quintero en adelante. El segundo tratamiento tiene que ver con una patología que afecta más o menos a uno en 2.000, 2.500 recién nacidos y es una de las malformaciones neurológicas más frecuentes, que es básicamente las disrafias espinales, ¿sí? La espina bífida. Y tuvimos que esperar 6 años más para que llegara ese tratamiento, ¿sí? En un estudio que no tuvo precedentes en esa época, que fue el estudio MOMS, organizado en Estados Unidos. Estados Unidos entró en una moratoria de no ofrecer terapia fetal salvo dentro de ese trial, ¿sí? Habían empezado a ofrecerse cirugías fetales de espina bífida en el año 97, ¿sí? Pero también los resultados eran bastante heterogéneos. Y bueno, el estudio MOMS, que terminó publicando en marzo del 2011, demostró que abrir el útero entre las 19 y las 25, fines de las 25 semanas, y cerrar este defecto del tubo neural, digamos, le daba una oportunidad de calidad de vida significativamente mejor que esperar al nacimiento de ese feto y tratarlo después, ¿sí? Poniéndolo más gráficamente, reducía a la mitad la necesidad de que el bebé requiriera la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal para el tratamiento de la hidrocefalia congénita, ¿sí? Que es el principal predictor de mal resultado neurológico, ¿sí? Y duplicaba la chance de deambulación independiente a los 30 meses. ¿Sí? Este es uno de nuestros pacientes en el Hospital Austral, hemos tenido más de 100, y fíjense que muchos de estos pacientes no solo caminan y no parecen bebitos con espina bífida, sino que corren, ¿sí? Esto ha sido en particular para nosotros en Argentina un motivo de mucha alegría y orgullo, porque nos ha colocado dentro de los centros más activos en el mundo en esta terapia, ¿sí? En Latinoamérica somos uno de los 3 centros más activos, ¿sí? Y también, bueno, hemos obtenido algunos resultados que son incluso mejores en línea y para algunas cosas mejores que los logrados internacionalmente, ¿sí? Casi 70% de estos chicos no necesitan tratamiento de hidrocefalia, ¿sí? La chance de parto prematuro es muy baja, ¿sí? En la actualización de esto es más o menos un 5%, nacen antes de las 30 semanas. No hemos tenido nunca una complicación temida, que es la dehiscencia de la cicatriz uterina, y también ha habido un progreso en que cada vez estos bebés nazcan más cerca de término, ¿sí? Y después vamos a ver algunos también avances que ha habido en ese campo. Y la tercera buena noticia fue hace poco, fue hace 2 años, y después de 30 años de trabajo, ¿sí? La publicación del trial Total, ¿sí? Que básicamente puso a prueba esta idea de que colocar un balón ocluyendo la vía respiratoria alta, ¿sí? Colocar un balón en la tráquea durante 4 a 6 semanas, podría estimular el crecimiento de los pulmones de fetos con hernia diafragmática severa, que como ustedes saben están condenados muchas veces a una hipoplasia pulmonar tan severa que termina no pudiendo solucionarse aún con las formas más avanzadas de terapias de ventilación neonatal. Bueno, este estudio demostró que la oclusión traqueal transitoria, digamos, en fetos con hernia diafragmática severa, hace una diferencia significativa en sobrevida, ¿sí? Y esas 3 buenas noticias, debemos también ser honestos y sumarle una que no fue tan buena, que fue un estudio que trató de demostrar o de evaluar la utilidad de una terapia para las obstrucciones uretrales bajas, las obstrucciones uretrales o obstrucciones urinarias bajas, ¿sí? Lo que llamamos en medicina fetal luto, ¿sí? Ese estudio que se realizó en algunos países de Europa quería ver si la colocación de un catéter de derivación vésico-amniótica podía mantener el líquido amniótico, ¿sí? Mantener en cierta forma alguna forma de diuresis artificial
en este feto y promover el desarrollo pulmonar, es decir, evitar el principal riesgo que tienen estos fetos, que es quedarse sin líquido amniótico en la etapa, antes de la etapa canalicular, antes de la etapa alveolar del desarrollo pulmonar, y eso invariablemente hace que los pulmones también no crezcan y que estos chicos ni siquiera tengan tiempo de morirse de complicaciones renales. Antes de eso se mueren de la hipoplasia pulmonar y la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Este estudio lamentablemente no pudo reclutar el número que se pretendía, porque en realidad, bueno, muchos de los médicos que participaban no estaban en verdadera equipoise, o sea, no tenían ya una idea fabricada o un prejuicio con respecto a si el tratamiento funcionaba o no, y se terminó publicando y pareciera ser que hay un efecto favorable en la sobrevida a corto plazo, al menos, pero la potencia estadística no llegó a ser la requerida porque no se alcanzó el tamaño muestral, ¿sí? Y todavía esto es un problema no resuelto. Hay algunas novedades que vienen de Europa, como la utilización de stents muy chiquitos, ¿sí? Que se colocan con agujas del mismo diámetro de las que se usan para una biopsia corial, ¿sí? Estos todavía no están aprobados acá en Estados Unidos, así que no los podemos todavía aprobar, pero estamos en proceso de querer hacerlo. Y también otro enfoque interesante, que es hacer una cistoscopía prenatal y tratar de, en vez de colocar una derivación, ver a ver si uno puede fulgurar las válvulas uretrales posteriores, que suelen ser la causa de estas obstrucciones urinarias, ¿sí? De muchas, pero no de todas, como les voy a mostrar después más tarde. Así que eso todavía está en discusión. Después, por supuesto, hay un montón de otras patologías para las que se han hecho terapias fetales, ¿sí? Y para algunas hay series grandes, y si bien no contamos con estudios prospectivos aleatorizados, tenemos una buena idea de que las terapias fetales son mejores que no hacer nada, ¿sí? El ejemplo clásico de esto es la anemia fetal. Nadie puede dudar de que usar una transfusión intrauterina es beneficiosa, ¿sí? Y de hecho no sería ético hacer un estudio randomizado al respecto, ¿sí? Algunas lesiones espaciocupantes pulmonares, ¿sí? Como las malformaciones adenosartísticas, algunas formas de enfisemas lobales congénitos, algunas formas de secuestro broncopulmonares, algunos tumores cervicales que ocluyen la vía respiratoria. Para todos esos tenemos una buena evidencia retrospectiva de que las terapias fetales son favorables. Para otras patologías menos frecuentes, tales como algunas rarezas de los embarazos monocoriales, como la secuencia de perfusión arterial reversa en gemelares, algunas otras complicaciones de los embarazos monocoriales, como la restricción de crecimiento selectiva o la secuencia de anemia policitemia fetal, se cree que el tratamiento es mejor, pero todavía hay que caracterizar cuáles son los grupos específicos en los que la indicación es efectiva. Lo mismo ocurre también para las valvuloplastias prenatales en valvulopatías fetales, como la estenosis aórtica crítica e incluso la estenosis pulmonar crítica. Y después hay algunas malformaciones todavía más raras para las que se han intentado terapias, pero estas son anécdotas, no tenemos un puñado de casos, por lo cual no podemos realmente ser serios en la evaluación del beneficio, ¿sí? Para ejemplos de esto son las bandas amnióticas, algunos tumores, algunos teratomas no cervicales, como teratomas acrodoxigios, y algunas otras patologías de las que voy a por ahí mencionar más tarde. ¿Y hacia dónde está ahora yendo el futuro de la cirugía fetal? ¿Sí? Bueno, por un lado se están refinando las técnicas, ¿sí? Y esto tiene que ver con, tratar de ir a técnicas menos invasivas, ¿sí? Ir hacia una miniaturización. Esto ha ocurrido en terapia fetal, o está ocurriendo en terapia fetal para espina bífida, ¿sí? Desde la cirugía neonatal pasamos a la cirugía fetal abierta y después a la cirugía endoscópica. De hecho, en el Hospital Austral fuimos el primer centro de Argentina que realizó una cirugía de este tipo, una cirugía fetoscópica. Son cirugías que obviamente son más difíciles, ¿sí? Porque uno está operando en un espacio más reducido, con menor acceso, llevan mucho más tiempo, pero fundamentalmente brindan a la madre una mayor seguridad, porque uno, en vez de tener que hacer una incisión de 6 a 10 centímetros en el útero, uno directamente entra por 2 o 3 puertos, habitualmente 3 puertos, ¿sí?
Pero hay algunos problemas todavía, ¿sí? La calidad del cierre de estas cirugías muchas veces no es el mismo que cuando uno está mirando directamente. Entonces, algunos chiquitos tienen fístulas, ¿sí? Y esto, ustedes saben que las fístulas a veces se pueden infectar y a veces también el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿sí? Por eso también una alternativa ha sido mantener una cirugía abierta, pero operar en un espacio con una incisión muy reducida, lo que se llama mini histerotomía o microhisterotomía, que es básicamente hacer una cirugía de ojo de cerradura, ¿sí? Nuestro grupo en Argentina ha sido el primero en implementar esto y, o sea, tenemos más de la mitad de los casos operados con incisiones de menos de 3 centímetros y medio. Esto, bueno, afortunadamente lo pude traer también acá a Estados Unidos y lo estamos usando en el hospital donde trabajo yo, ¿sí? Y que si uno suma por ahí el espacio que ocuparían 3 puertos, fíjense que no es muy diferente de lo que es una incisión de 3 centímetros y medio, ¿sí? Acá pueden ver algunos ejemplos, ¿sí? Estas son de cirugías en el Hospital Austral, fíjense que son de menos de 2 centímetros. Y estos no son pulgadas, son centímetros, ¿sí? Así que pareciera ser que quizás entre estas dos técnicas, la abierta clásica del MOMS y la fetoscópica, habría lugar para una tercera que son estas mini o microcirugías. Y en las comparaciones pareciera ser que esta técnica pudiera tener lo mejor de los dos mundos, es decir, tener pocas complicaciones obstétricas y ser segura para la madre, pero mantener una aceptable calidad de reparación para el feto. ¿Sí? Acá tenemos un poco algunos ejemplos de las publicaciones, incluso está una publicación nuestra tomada como una de las tantas técnicas que se han descrito para reparación de defectos del tubo neural. Una segunda vector es una especie de democratización o ampliación de las indicaciones. ¿Sí? Las indicaciones del estudio MOMS fueron muy estrictas, pero hoy en día se están poniendo en duda, algunas de ellas se están flexibilizando, y una de las que se está flexibilizando, en la que participamos por lo menos nosotros, tiene que ver con la ventana terapéutica, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que lamentablemente no siempre los pacientes llegan a tiempo, ¿sí? Y nosotros sabíamos eso desde que comenzamos nuestro programa de cirugía fetal en Argentina, por lo que decidimos ampliar esa ventana terapéutica 2 semanas más, porque en realidad no hay ninguna razón biológica que nos convenza de que un feto con espina bífida a fines de la semana 25 tiene una diferencia significativa en su lesión o en su fisiopatología que un feto a principios de la semana 26, ¿sí? Entonces, nos hicimos la pregunta, ¿es factible hacer una cirugía, por ejemplo, a fines de la semana 27, una cirugía fetal? ¿Es segura para la madre? ¿Es efectiva o ya estamos demasiado cerca del segundo golpe de esta hipótesis de 2 hits que clásicamente se describió para los defectos del tubo neural, ¿sí? Y bueno, en conjunto con otro grupo que es el grupo de Querétaro, ahora Jalisco, Guadalajara en México, juntamos unos 140 casos, ¿sí? Y comparamos aquellos casos que realizamos en la ventana clásica MOMS de 19 a 25 y aquellos casos hechos hasta fines de la semana 27. Y lo que encontramos es que no hubo diferencias significativas tanto en complicaciones obstétricas como en resultados perinatales y neurológicos, lo cual nos permite decir que estos bebés se les puede dar una chance más, un changüí diríamos así en argentino, más si llegan tarde a la derivación, porque todavía los podemos operar hasta fines de la semana 27 sin perder efectividad y sin arriesgar el embarazo ni a la madre, ¿sí? Algunos grupos están yendo más allá y pensando si se podría hacer cirugía fetal endoscópica en el caso de ellos, en caso de gemelos discordantes para espina bífida, ¿sí? Lo cual, bueno, obviamente nos haría ya entrar en algunas discusiones éticas difíciles. ¿Sí? Esto todavía no ha sido publicado formalmente, ha sido solamente compartido en algunas redes sociales, ¿sí? Así que veremos cómo se desarrolla en el futuro. Lo tercero ha sido innovación tecnológica, ¿sí? Sabemos que clásicamente hay poca inversión en terapia fetal porque sigue siendo un nicho, pero un ejemplo de la innovación reciente que ha ocurrido ha sido el desarrollo de un balón magnético para la oclusión traqueal, ¿sí? Que dijimos es el tratamiento ya demostrado de la hernia diafragmática severa
porque uno de los problemas que tiene ese tratamiento es que no es una intervención, sino que son dos. Uno tiene que meterse al útero para colocar el balón y uno después tiene que de vuelta desobstruir al feto, porque si el feto naciera con la vía aérea ocluida sería realmente un desastre, ¿sí? Entonces, volver a entrar al útero o incluso a veces tener que hacer una punción de vuelta es un factor de riesgo de parto prematuro, y los bebitos con hernias diafragmáticas severas no les sobra nada y no pueden darse el lujo de la prematuridad, porque ahí sumarían dos problemas, un pulmón chico y un pulmón inmaduro, ¿sí? Entonces, un equipo de Francia y Bélgica ha desarrollado conjuntamente y puesto a prueba, incluso en modelos digamos, de primates no humanos, este balón que tiene la ventaja de tener una válvula magnética, por lo cual si la paciente comenzara con una complicación como parto prematuro, rotura prematura de membrana, en vez de salir corriendo y tratar de desobstruirle la vía respiratoria a este bebé, básicamente uno va al subsuelo, prende el resonador y con ese gran imán desobstruye la tráquea del feto y uno puede tranquilamente tratar de frenar el trabajo de parto, o si hubiera que hacer una cesárea, hacerla tranquilo y sabiendo que el bebé va a tener la tráquea desobstruida. ¿Sí? Esto está ahora en la etapa traslacional hacia el humano, ya empezaron los primeros casos en humanos, así que esperemos que pronto pueda llegar a los centros de terapia fetal del mundo, porque va a cambiar un poco el perfil de lo que es esta terapia para la hernia diafragmática severa. Y después, bueno, sabemos que los robots van a venir y se van a quedar con todos nuestros trabajos en breve, pero quizás nos den alguna mano en cirugía, ¿sí? Ya están dando bastantes manos en algunas áreas de la cirugía, ¿sí? Urología, por ejemplo, y no es inconcebible que una cirugía compleja en espacios reducidos, como es la cirugía fetal, se pueda beneficiar de la cirugía robótica. El principal limitante en esto es que es la miniaturización, ¿sí? Todavía los instrumentos robóticos son demasiado grandes para los puertos que habitualmente usamos en cirugía fetal, endoscópica, que suelen ser de 12 French, ¿sí? 3 milímetros. Eso es demasiado chico todavía para usar estos instrumentos, pero ya estamos acá en particular, nos hemos reunido con algunos grupos que están desarrollando instrumentos de cirugía robótica y hay mucho interés en esto. O sea, se están empezando a presentar en los congresos de cirugía fetal algunas experiencias iniciales en esto, no en humanos, sino todavía en modelos animales. Otro tema interesante es el uso de terapias regenerativas o la combinación de terapias regenerativas con las terapias de cirugía fetal. Se está realizando actualmente, está reclutando actualmente un trial en Sacramento, California, donde con la idea de ayudar a regenerar o a recuperar las motoneuronas perdidas en los casos de cirugía fetal, que muchas veces para la semana 20, 24 ya son significativas, y que es el momento cuando se puede empezar a hacer cirugía fetal, se están colocando parches que contienen células madres con la intención de que esas células madres se diferencien a motoneuronas y mejoren la densidad neuronal en fetos con cirugía fetal. Así que veremos cuál es el resultado de esto, que está en pleno reclutamiento. Y por último, hay lo que llamamos acá en Estados Unidos frutas que cuelgan bajo, ¿sí? O los próximos terapias o indicaciones, ¿sí? Una de ellas, que es bastante obvia, es el encefalocele, que como ustedes saben es un defecto, en general es un defecto craneal, la mayoría de las veces occipital, por donde se suele herniar meninges y muchas veces tejido cerebroide, que cuando es una herniación grande puede ser equivalente casi a una cránea, porque genera una microcefalia severa. Y bueno, un grupo brasileño ha tenido la audacia y la idea de operar a estos fetos, ¿sí? Con aparentemente buenos resultados, recuperando el tamaño o el crecimiento cefálico, y en algunas comparaciones no aleatorizadas, todavía retrospectivas, con todos los sesgos que eso tiene, pareciera ser que los fetos que fueron sometidos a cirugía fetal tuvieron mejores resultados de neurodesarrollo. Así que es todavía un signo de pregunta, pero habrá que ver si estos resultados pueden ser validados y se pueden incorporar a un estudio prospectivo.
El segundo ha sido una patología que nos ha dado, les ha dado de dolores de cabeza, sobre todo a los neurólogos infantiles, desde hace mucho tiempo. Es la principal causa de hidrocefalia congénita, si no consideramos a la espina bífida, ¿sí? Que es la estenosis acueductal, ¿sí? Se trató de hacer tratamientos fetales de esto en los años 90, no funcionó, muchas complicaciones. De hecho, se empezó incluso en los años 50 con cefalocentesis. Y ahora se está revisitando esta patología con el rediseño de algunas válvulas de derivación ventrículo-amnióticas, que veremos si funcionan, y también con un enfoque novedoso que es tratar de hacer tercer ventriculostomía endoscópica fetal, ¿sí? Esto todavía se está haciendo acá, lo están haciendo nuestros vecinos acá de Cincinnati, el doctor Peiró, gran amigo, en ovejas, y veremos a ver si funciona en humanos en el futuro. Y la tercera es una patología muy frecuente, ¿sí? Que cualquier obstetra está familiarizado, que es la gastrosquisis, ¿sí? La gastrosquisis en general tiene buenos resultados, pero hay un porcentaje, un quinto de las gastrosquisis se complican y generan intestino corto y muchos problemas difíciles de solucionar de por vida, ¿sí? Cuando uno tiene que resecar grandes porciones del intestino delgado de estos chiquitos, ¿sí? Y en Texas han ideado un estudio, después de haber probado la técnica en animales, que lo que busca es ver a ver si en un subgrupo de gastrosquisis, y acá el problema todavía y lo más controvertido es la selección, ¿sí? Cuando sabemos que una gastrosquisis se va a complicar prenatalmente, bueno, pero lo que ellos básicamente quieren hacer es operarlos endoscópicamente de forma similar a la cirugía de espina bífida, porque de hecho hay algunos paralelismos en la progresión del daño inflamatorio de los tejidos, tanto neural como intestinal, para ver a ver si con eso pueden prevenir, digamos, el intestino corto, el síndrome del intestino corto. Veremos si funciona. Y últimamente otro tratamiento que se ha sumado es el tratamiento de unas raras malformaciones arteriovenosas cerebrales, digamos, que pueden producir insuficiencia cardíaca, ¿sí? Las malformaciones arteriovenosas de Galeno, donde uno puede meterse y hacer neurointervencionismo y colocar coils y con eso tratar de prevenir, por un lado, el síndrome del cerebro derretido, del melted brain, y también la insuficiencia cardíaca que muchas veces tienen estos pacientes por tener este shunt, ¿sí? Esto se ha descrito recientemente, pero es una malformación bastante rara, así que va a costar juntar casos, ¿sí? Pero hay limitaciones propias que tiene la cirugía que hacen que el desarrollo sea lento y trabajoso, ¿sí? Las cirugías fetales son caras, ¿sí? Hacen falta muchos especialistas, hacen falta mucho instrumental. Hay siempre un pequeño riesgo para la madre, hay siempre un riesgo para el feto, sobre todo de prematuridad. Hay un riesgo residual en algunas de estas intervenciones para los futuros embarazos. No cura la enfermedad, no cura la malformación, lo que hace es tratarla tempranamente y tratar de frenar el daño progresivo. Y es aplicable a un pequeño porcentaje de las enfermedades fetales, ¿sí? Probablemente entre el 5 y el 7% de las malformaciones, pero hay un montón de enfermedades que no son malformativas. Y con esto, permítanme pasar al segundo capítulo de mi presentación, que va a hablar sobre cosas que ocurren no adentro del útero, sino adentro de la célula, ¿sí? Y les voy a presentar este caso interesante que hemos tenido recientemente, ¿sí? Una paciente de 32 años, tercigesta secundípara, tiene un embarazo de 20 semanas, y el antecedente relevante de un chiquito de 5 años que evolucionó con digamos, convulsiones resistentes a anticomiciales y terminó siendo referido a los tantos años a nuestro hospital, y uno de nuestros genetistas diagnosticó una enfermedad muy rara, una enfermedad que afecta más o menos a uno de cada 150.000 recién nacidos vivos, que se llama deficiencia del cofactor de molibdeno, ¿sí? El molibdeno, como ustedes saben, es un metal esencial que hace falta, es indispensable, digamos, en concentraciones trazas en la célula, porque es un cofactor, así como lo es el hierro, así como es otros metales, de algunas enzimas. Específicamente, el molibdeno está en el núcleo de un cofactor de 4 enzimas que tienen los mamíferos necesarias para el metabolismo
de los sulfitos, ¿sí? Es decir, para el metabolismo de algunos aminoácidos que contienen azufre, como por ejemplo la metionina, la histidina, la cisteína y también algunos nucleótidos, ¿sí? Bueno, resulta que entonces este bebé, esta paciente tenía este hijo con esto. Estas enfermedades enzimáticas, como ustedes saben, son errores congénitos del metabolismo, suelen ser autosómicas recesivas. Y entonces, acá está un poco la descripción de lo que les dije. Estábamos enfrente de una madre que potencialmente tenía otro bebé con esto. Hicimos una amniocentesis y confirmamos que el bebé tenía la misma mutación. ¿Podíamos ayudarlo? Bueno, a principios del 2021 la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos aquí de Estados Unidos, que regula los medicamentos, ¿sí? Algo como si fuera el ANMAT de acá, había aprobado un tratamiento con un metabolito, con una molécula pequeña que se llama fosdenopterina, ¿sí? O monofosfato piranoptérico cíclico, que básicamente, digamos, ayuda a que no se acumule un metabolito tóxico que es el que produce todo este daño neurológico, ¿sí? También sabíamos que se había publicado unos poquitos casos, ¿sí? No más de 10, donde se habían hecho resonancias en el tercer trimestre y se había llegado a la conclusión de que el daño neurológico comenzaba en el periodo prenatal. Pero algunas de estos estudios mostraban realmente hallazgos bastante sutiles, como por ejemplo ventrículos prominentes, ni siquiera ventriculomegalia cerebral, ventrículos prominentes y una cisterna magna grande, ¿sí? Entonces, nuestro planteo era, ¿cómo podemos ayudar a este feto? Bueno, una de las opciones sería darle fosdenopterina, ¿sí? ¿Con qué intención? Con obviamente proveer neuroprotección, reemplazar este CPMP. El problema era que, bueno, había algunas incertidumbres, no sabíamos cuál era la dosis. La fosdenopterina se da en forma endovenosa diaria, lo cual implicaría que deberíamos hacer cordocentesis diarias, lo cual no es practicable porque el riesgo es mucho más que no hacer nada. El momento para comenzar también era una pregunta. Y además, bueno, para empeorar aún más las cosas, la FDA no nos autorizaba a hacer ese tratamiento cuando consultamos esto, porque todavía faltaba conocer un poco más de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Otras opciones de terapia fetal hubieran sido directamente tratar de reparar el gen, ¿sí? O sea, o proveer el gen desde afuera a través de terapia génica, de reemplazo génico o de edición génica, ¿sí? Reemplazo génico si colocamos un virus que básicamente infecta esas células y provee plásmidos que tengan el gen funcionante, que produzca, que se, digamos, transcriba y traduzca en esas células y produzca la enzima faltante, o en el caso de edición genómica con la tecnología de CRISPR-Cas9, que va directamente al gen, digamos, a la variante génica y la corrige el error digamos, de ortografía. Lamentablemente esto todavía no está desarrollado, estamos empezando a querer desarrollarlo, ¿sí? Y la tercera era, bueno, proveer células madres digamos, que provean, que fabriquen esa enzima. Bueno, ninguna de estas cosas podemos lamentablemente hacer porque era muy temprano y había muchas cosas que teníamos que aprender al respecto. La otra era, bueno, estudiar con más detalle al feto, ¿sí? Y tratar de neuroprotegerlo reduciendo el tiempo de exposición, ¿sí? Pero también había algunas preguntas. ¿Cuándo empieza el daño? ¿Sí? Entonces hicimos una resonancia planeamos hacer una resonancia base en la semana 22 y después seguir con ecografías y resonancia para ver los primeros signos de afectación, ¿sí? Y cuando apareciera el primer signo, si era una edad gestacional aceptable para los neonatólogos en los cuales el riesgo esperable para el cerebro relacionado con la progresión de la enfermedad fuera menor que el riesgo relacionado con la prematuridad, hacer un nacimiento programado y brindar al bebé un tratamiento temprano con fosdenopterina y bien nacida, ¿sí? Bueno, eso es lo que terminamos haciendo, ¿sí? Entonces, esta fue la resonancia de base normal, ¿sí? Y la resonancia a las 28 semanas fue informada como normal, pero en comparación, fíjense que hay un aumento en el tamaño de los espacios extraxiales. Eso nosotros lo asumimos como probablemente un signo inicial de progresión, por lo cual nos juntamos con los neonatólogos. Los neonatólogos estuvieron
dispuestos a negociar 32 semanas. La paciente se programó para las 32 semanas. El día antes, cuando hicimos una ecografía, el perfil biofísico dio bajo, ¿sí? Por lo cual se presumía que el bebé estaba empezando a tener ciertos signos de distrés. Adelantamos la cesárea un día. El bebé nació con un Apgar, creo que de 6,8, por lo cual, bueno, tenía evidentemente algunos signos de que estaba progresando la enfermedad, pero le pudimos dar, ni bien nació, la fosdenopterina, ¿sí? Tuvo convulsiones durante las primeras 48 horas que después se cohibieron solas con el tratamiento, lo cual nos alegró porque fue un curso clínico mucho mejor de lo esperable, porque estos bebés suelen tener convulsiones intratables, ¿sí? O sea, o resistentes. Así que en cierta forma llegamos mucho más temprano que su hermano, pero en la resonancia de seguimiento aparecen algunos signos de hipoxia, ¿sí? Y en realidad de afectación de la sustancia blanca, que es clásicamente algo que se ve postnatalmente en estos chicos. Por lo cual, le dimos a la FDA lo que querían de aprender más de la historia natural, pero bueno, la próxima vez que tengamos un caso así, que por ahí va a ser dentro de 10 años, no sabemos porque es una patología muy infrecuente, pero bueno, si podemos concentrar todos los casos y recibirlos, vamos a poder empezar a tratarlos. Y esto me da pie para entrar en este capítulo, que es el capítulo de las terapias moleculares y celulares fetales, ¿sí? Que es un poco lo que yo considero como terapia fetal 2.0, porque estas patologías son muy raras individualmente, pero son 7.000, se cree como mínimo. El 80% están relacionados con una variante genética, ¿sí? Y afectan a más de 35 millones de personas globalmente, lo cual suma más que la gente que tiene HIV y cáncer, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Son difíciles de diagnosticar, la mayoría son patologías huérfanas que no tienen tratamiento y en las que no hay mucha inversión para el desarrollo de tratamientos y generan un impacto social muy alto por alta mortalidad temprana, discapacidad, costos relacionados con la enfermedad y todo lo que implica eso sobre el sistema de salud, ¿sí? Y si las comparamos así cara a cara con algunas de las patologías que estamos acostumbrados, como mostramos, a tratar quirúrgicamente prenatal, fíjense que las prevalencias no son tan diferentes, por lo menos de los grupos de las enfermedades, ¿sí? Las hemoglobinopatías, que no son enfermedades metabólicas, pero sí son enfermedades génicas, ¿sí? Muchas de ellas, son comparables, tienen una prevalencia comparable a la hernia fragmática, ¿sí? Las enfermedades neuromusculares fetales tienen una prevalencia comparable a la espina bífida, ¿sí? Las enfermedades esqueléticas fetales tienen una prevalencia comparable al síndrome transfundido transfusor. Y algunas de ellas individualmente, algunas distrofias musculares como Duchenne o algunas patologías neuromusculares como la atrofia muscular espinal de comienzo temprano, son incluso más frecuentes que algunas de estas terapias, ¿sí? De estas patologías para las que nos animamos a entrar al útero y tratarlas. Con un agravante que es que estas enfermedades, estas malformaciones no suelen ser recurrentes. En cambio, estas otras de las que estamos hablando, que son enfermedades, digamos, monogénicas, pueden tener, digamos, en promedio una tasa de recurrencia de un 25%, ¿sí? Para algunas puede ser incluso más, asumiendo que, bueno, que las que son dominantes son la mayoría de las veces de novo, ¿sí? Entonces, asumamos que más o menos un 25%, o sea que las familias, como le pasaba a esta familia, no solo tienen un bebé severamente afectado, sino que pueden tener 2 o 3, ¿sí? Y en algunos grupos donde hay consanguinidad puede ser muy importante esto, ¿sí? Y estamos viviendo una explosión en el conocimiento de estas patologías que todavía no se está correlacionando con el avance en la producción de drogas huérfanas para tratarlas, ¿sí? Fíjense que hay un grupo importante de terapias que se pueden aplicar para estas enfermedades. Las más versátiles son de la familia de la fosdenopterina, de las que se llaman pequeñas moléculas, ¿sí? Que pueden, digamos, afectar o participar en las vías metabólicas a nivel, digamos, de ácidos nucleicos, a nivel del gen, a nivel de ácido del RNA mensajero o incluso a nivel proteico, ¿sí? En el espacio extracelular, en la membrana y en el espacio intracelular, y que también tienen el atractivo de poder darse orales. El resto son en general todas intravasculares y tienen que ver con reemplazos proteicos, en general reemplazos enzimáticos, anticuerpos que en general actúan a nivel de la superficie celular, no tanto a nivel intracelular, y quizás las áreas más interesantes nuevas son
el tratamiento con oligonucleótidos. Hemos sido testigos durante la pandemia del tratamiento con oligonucleótidos. Las vacunas RNA nos han demostrado que el RNA es una droga, ¿sí? Y también, bueno, toda la explosión que estamos viviendo en terapia génica y en terapia celular, ¿sí? Ya hay acá algunos ejemplos. Estas son algunas enfermedades para las que ya hay tratamientos, y algo interesante es que para algunas de ellas, para las que son susceptibles de terapia génica, las terapias no son solo de mantenimiento, como ocurre, por ejemplo, en la terapia de reemplazo enzimático, donde uno tiene que proveer la enzima, porque esa enzima es una proteína que se degrada, sino que en las terapias génicas uno puede curar al paciente porque básicamente corrige el gen, ¿sí? Y dos de esas terapias han sido desarrolladas en el hospital donde trabajo, ¿sí? En Nationwide, que son la terapia génica para atrofia muscular espinal, que después voy a brevemente nombrar, y este año mismo la terapia para la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Que son enfermedades infantiles devastadoras, ¿sí? Todavía la mayoría de las terapias que se aprueban tanto en Europa como en Estados Unidos son de pequeñas moléculas, pero fíjense cómo están creciendo las terapias génicas. En Europa casi 10%, en Estados Unidos un poquito menos, 7% de las nuevas drogas. Y estas son las áreas en las que estamos poniendo el foco ahora, que son enfermedades metabólicas, enfermedades neuromusculares, hemoglobinopatías y quizás otras. De hecho, tenemos un grupo de afinidad para investigación en esto, y nos ha sorprendido que han venido, por ejemplo, oftalmólogos. Entonces, quizás podamos en el futuro desarrollar tratamientos para algunas cegueras congénitas, ¿sí? De hecho, ya hay postnatales, quizás si empecemos tempranamente podamos darle incluso un mejor resultado. Específicamente en los errores congénitos del metabolismo hay de distintos tipos, ¿sí? Como ustedes saben, pero todas juntas estas enfermedades tienen una prevalencia equivalente a un labio leporino, ¿sí? La más prevalente es la fenilcetonuria, ¿sí? Y lo que pasa es que muchas de estas ya son tóxicas prenatales, por lo cual lo lógico es tratar de llegar antes, ¿sí? Tenemos el screening neonatal, pero el screening neonatal nos va a dar un resultado a fines de la primera semana y es tarde. Tenemos que hacer este screening más temprano, tenemos que hacerlo prenatalmente, porque fíjense cuándo empiezan las manifestaciones, ¿sí? Para la semana ya la mayoría de los grupos de este tipo de enfermedades, sean aquellas que tienen que ver con intoxicación, como defectos en el metabolismo de los aminoácidos, ácidos orgánicos, en el ciclo de la urea, en algunas glúcidos, ¿sí? Después problemas en los ácidos grasos, enfermedades de acumulación o de almacenamiento de glucógeno, o lisosomal o peroxisomal, todas ellas ya se suelen manifestar antes de la primera semana. O sea que si queremos realmente hacer un impacto, tenemos que tratar antes del tratamiento. Y además, para algunas de las terapias que existen, como por ejemplo proveer la enzima, hay problemas, ¿sí? El problema tiene que ver, como dijimos, con el diagnóstico, pero también con que el recién nacido desarrolla alergias a estos tratamientos, ¿sí? por una respuesta inmune, y además para el momento del nacimiento ya tiene la barrera hematoencefálica, ¿sí? Por lo cual muchos de estos tratamientos no llegan al lugar donde tienen que actuar, que es el cerebro, ¿sí? Por eso es que el feto es atractivo, porque es más chico, son menos células, hay que dar menos dosis, tiene un sistema inmune que es tolerante, tiene una barrera hematoencefálica permeable, ¿sí? Y tiene un espacio vascular abierto al que puede uno fácilmente acceder con una aguja, por ejemplo, ¿sí? Así que pareciera ser que en estos últimos años se están empezando a alinear los astros, ¿sí? Porque tenemos una revolución en el diagnóstico con diagnósticos en ácidos nucleicos libres en sangre, que primero se empezaron a usar para algunas enfermedades cromosómicas, pero hoy en día se están ampliando a enfermedades monogénicas. Tenemos también, como dijimos, nuevos tratamientos de terapia génica y tratamientos moleculares que ya se han demostrado que son útiles en edad pediátrica. Y estamos hablando no de abrir el útero con un bisturí y hacer una incisión de 10 centímetros. Estamos hablando de colocar una aguja en el cordón umbilical, ¿sí? Lo cual es mucho más seguro y tiene mucho menos efectos deleterios para la madre, menor riesgo para la madre y para el feto, ¿sí? Un ejemplo de esto es lo que está pasando, o lo que ha pasado en California, ¿sí? en UCSF, en la Universidad de California en San Francisco. Han empezado este trial donde están ofreciendo tratamiento a algunas mucopolisacaridosis, como el síndrome de Hurler, el síndrome de Hunter, otras dos, la 4A, la 6 y la 7. La enfermedad de Pompe infantil, que es una enfermedad que tiene que ver con el
metabolismo del glucógeno, como esta chiquita de acá, algunas formas de Gaucher y la enfermedad de Wolman, ¿sí? Básicamente esto consiste en, si se diagnostica esto a tiempo, dar infusiones empezando desde más o menos 18 semanas, si se logra llegar a tiempo, ¿sí? Cada 2 a 4 semanas. ¿Sí? Por ahora han tratado solamente 3 fetos, ¿sí? Uno es esta chiquita, otros son un caso de Hurler y otro caso de Hunter. ¿Sí? Y estas son enfermedades donde, por ejemplo, esta familia había tenido 2 bebés muertos anteriores, ¿sí? Por la hipertrofia cardíaca, la miocardiopatía que produce esto. Fíjense el corazón de esta bebita y fíjense los niveles. Pero esto no es terapia génica, esto es reemplazo enzimático prenatal. Todavía no estaban haciendo terapia génica, ¿sí? Pero es, digamos, prometedor. Hoy en día tiene 15 meses. Estos son chiquitos que en general tienen una esperanza de vida muy, muy baja, ¿sí? Con función cardíaca, motora y neurológica normal. Otra enfermedad más rara todavía es esta, que es una digamos, displasia ectodérmica hipohidrótica, donde básicamente todos los derivativos del ectodermo no se desarrollan bien, son chiquitos que tienen poco pelo, no tienen uñas, no tienen pestañas, ¿sí? Pero además no tienen glándulas sudoríparas. Y eso, que parece una tontería, es lo que puede terminar siendo algo que los mate, ¿sí? Porque entran en síndromes de hipertermia maligna terribles y se mueren, ¿sí? Bueno, también se ha demostrado que la terapia, una terapia con una especie de anticuerpo que actúa sobre los receptores ectodérmicos, si se la da prenatalmente, fíjense cómo estos chicos desarrollan, a diferencia de los que se tratan postnatalmente, glándulas sudoríparas y pueden transpirar, ¿sí? Los ponen en un sauna y transpiran, ¿sí? Y estos son ejemplos de otras terapias que todavía se están estudiando en ratones. Y fíjense, acá hay todo un menú de enfermedades metabólicas que probablemente puedan pasar en los próximos años a trials en humanos, ¿sí? Así que estas enfermedades que no tenían demasiado tratamiento, tenían un tratamiento de sostén paliativo, hoy en día se están desarrollando terapias curativas. Una que es particularmente digamos, querida para el hospital donde trabajo es la atrofia muscular espinal, porque bueno, para ella en nuestro hospital se ha desarrollado una terapia génica que hace que estos chiquitos con un solo tratamiento, ¿sí? Puedan evitar esta distrofia muscular letal que desarrollan. Y también en nuestro hospital hemos demostrado que digamos, esto es factible de realizarse intraútero y rescatar el fenotipo en un modelo de ratones con atrofia muscular espinal, ¿sí? Así que estamos ahora trabajando para ver cómo podemos llevar esto a etapas cada vez más tempranas. Otra cosa también desarrollada en el hospital es el tratamiento, como dijimos, de la distrofia muscular de Duchenne, que también es otra enfermedad devastadora, y la pregunta es, ¿tendremos que irnos a antes del nacimiento o alcanzará a contratar a estos chicos cuando tienen 4 o 5 años? Bueno, lo veremos en el futuro. Y algo interesante, volviendo a una de las patologías que mencioné, es que también el Centro de Investigación de nuestro hospital ha desarrollado un modelo de ratón con megavejiga genética, ¿sí? Así que esto nos hace pensar que quizás algunos ratones con luto pudieran beneficiarse de alguna terapia no quirúrgica, sino génica, que pudiera mejorar el desarrollo de su letra, ¿sí? Así que algo también en lo que estamos trabajando, ¿sí? Estas son una lista de potenciales candidatos para terapia génica y aparecen algunas enfermedades que ni siquiera a uno se le ocurren, ¿sí? Como por ejemplo restricción de crecimiento por insuficiencia placentaria o incluso parto prematuro, ¿sí? Así que es muy interesante esta caja de Pandora que se está abriendo, ¿sí? Y capítulo aparte son las terapias celulares. En general estas se han usado, se han probado para lo que quieran, o sea, esto es terapia con células madres transamnióticas, ¿sí? Esto es todo en modelos animales, pero en un grupo que hay mucho interés son obviamente las hemoglobinopatías, pero también algunas enfermedades que habíamos considerado como que no tienen tratamiento, como algunas displasias esqueléticas, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, ¿sí? Hay un trial que se viene llevando a cabo en Europa desde hace tiempo, ¿sí? La investigadora principal es Cecilia Gottestrom, para tratar intraútero fetos con osteogénesis imperfecta tipo 3 y tipo 4, ¿sí? Pero también han tratado algún caso de tipo 2 con células madre mesenquimáticas obtenidas
de fetos abortados, ¿sí? O sea que esto, o incluso del mismo feto se pueden obtener, esto, digamos, también le da una esperanza a fetos que nacen con fracturas y nacen con deformidades esqueléticas terribles. Bueno, estas terapias reducen sensiblemente las fracturas, ¿sí? Los dejan vivir sin fracturas. Muy bien, y con eso entramos en la parte final de mi charla, que se intitula Ex útero, ¿sí? Y tiene que ver con algo que va todavía más allá y que se acerca más casi a la ciencia ficción, ¿sí? Que nos hace pensar en libros como Un mundo feliz, ¿sí? De Aldous Huxley, es decir, en ectogénesis, o no sé si ectogénesis, que sería básicamente una concepción extrauterina, sino por lo menos que algunos fetos completen su desarrollo fuera del útero materno, pero no en una incubadora, sino en un útero artificial, ¿sí? Esto obviamente está relacionado con todavía la primera causa de muerte a nivel perinatal e infantil a nivel global, que es la prematuridad extrema, ¿sí? Los bebitos que nacen sobre todo antes de las 28 semanas y en particular en la zona gris del límite de la viabilidad, que va desde las 22 a las 26 semanas, ¿sí? Entonces, basados un poco o apoyados, y esto también tiene muchos años la idea, pero recién ahora está empezando a cristalizarse, ¿sí? Cuando se desarrolló la tecnología de ECMO, se pensó que quizás se podía utilizarla para brindarle a los fetos un soporte de placenta artificial, ¿sí? Esos primeros diseños eran una especie de ECMO venovenoso con bomba, y lamentablemente los fetos puestos en ese sistema en general desarrollan e-drops, y no es un sistema fisiológico porque el verdadero sistema en la placenta no tiene bomba. La bomba de la placenta es el corazón fetal, o sea que no alcanzaría solamente con el soporte hemodinámico. Una idea un poco más superadora es la del útero artificial, donde uno coloca al feto en un medio ambiente líquido para que el bebé siga respirando ese líquido y el pulmón siga su desarrollo a través de la etapa canalicular y alveolar, ¿sí? Que es básicamente el problema que tenemos con querer ventilar a un feto que todavía tiene un pulmón que no está desarrollado, y que la propia ventilación frena el desarrollo pulmonar, y conectarlo sin bomba a un oxigenador que lo permita continuar su desarrollo, ¿sí? Además, la otra diferencia es que la placenta artificial, o los modelos de placenta artificial, han querido ser un rescate para fetos que o tenían una alta mortalidad o no habían digamos, reaccionado bien a la terapia neonatal convencional, mientras que el útero artificial lo que busca es básicamente en forma proactiva conectar a estos fetos directamente a esto, ¿sí? Hay un número de centros que están desarrollando esto. Los que más lo han desarrollado han sido sobre todo el Hospital de Niños de Filadelfia y una colaboración entre Australia y Japón, ¿sí? Este es un modelo de Michigan de placenta artificial. Como pueden ver, tiene bomba. Los que tienen más futuro son este que se llama EVE, desarrollado en el 2017, y este que se llama Extend, digamos, también en 2017, ¿sí? Me voy a referir más a este último. Este básicamente tiene una amniobolsa, ¿sí? Donde está el feto todavía de oveja flotando, ¿sí? Se canula el cordón umbilical. Inicialmente se canulaba la yugular digamos, y eso en general no funciona porque había descanulaciones, ¿sí? Y había mucha manipulación quirúrgica, había mucha más trombosis. Y después un circuito oxigenado sin bomba, ¿sí? Que va a un oxigenador y vuelve, ¿sí? Simula la circulación placentaria, mantiene el bajo trabajo cardíaco, permite la autorregulación, sobre todo cerebral, ¿sí? Una buena presión de oxígeno y mantiene la circulación fetal, ¿sí? Ha habido toda una evolución desde los primeros prototipos que parecían peceras, los segundos que parecían una cacerola, y los actuales que tienen una apariencia como esta, ¿sí? Y algo que han demostrado es que, bueno, acá pueden ver la canulación vascular occipital, es que estos fetos de oveja logran tener no solo crecimiento somático, sino también maduración. Y los han podido mantener hasta casi un mes, lo cual equivale casi a 2 meses para el humano, ¿sí? Esto se publicó por primera vez en 2017, ¿sí? Fíjense que tardaron, desde que mandaron el manuscrito hasta que lo publicaron, ¿sí?
revisado, recibido el 25 de abril del 2016, publicado, aceptado el 2 de marzo del 2017 y publicado un año después. Así que evidentemente había mucha ansiedad en los revisores de que esto se publicara, porque bueno, es también de vuelta un cambio de paradigma, ¿sí? Y en las publicaciones ellos muestran un poco cómo fueron mejorando. Con el primer prototipo no pasaron más de 4 días, con el segundo prototipo llegaron a 15 días y con el último prototipo a 28 días. Y lo bueno es que en todos los parámetros neurológicos, cardiológicos, parece como que el desarrollo logrado es similar al inútero, ¿sí? Entonces, después de trabajar con ovejas, que son modelos más grandes que los que serían equivalentes en edad gestacional a un bebé humano, hoy en día están trabajando en modelos porcinos y se piensa que el año que viene o el otro ya la FDA apruebe, una vez que se terminen de publicar todos los estudios transnacionales, un trial o un estudio piloto que se va a hacer en Filadelfia con probablemente 5 pacientes y después empezar a abrirlo a algunos de los otros centros de terapia fetal de Estados Unidos, ¿sí? Así que eso realmente va a ser interesante. Bueno, lo cual me lleva a los pensamientos finales, ¿sí? La terapia fetal sin duda ha llegado para quedarse, ¿sí? La pediatría empieza antes del nacimiento, ¿sí? Eso es importante que no solo los pediatras, sino también los obstetras lo entiendan. Desde unos primeros atisbos heroicos, digamos, en los años 60 hasta un presente donde la cirugía fetal y la terapia fetal se ha convertido en rutina en un grupo de centros de élite internacional, la cirugía fetal ha madurado tanto en evidencia como en seguridad, ¿sí? Es más segura y sabemos más cuándo aplicarla, ¿sí? Es esperable que este proceso continúe, pero para la cirugía esto es lento y nos va a llevar décadas ganar nuevas indicaciones, ¿sí? Pero bueno, vamos a poder seguir ampliando el abanico para poder beneficiar a cada vez más bebés con malformaciones. Al mismo tiempo, está ocurriendo esta explosión de terapias moleculares emergentes que va a beneficiar también a tantos como a más bebés con enfermedades devastadoras que muchas veces ni siquiera llegaban al pediatra porque tenían una tan alta mortalidad perinatal, ¿sí? que no había chance de poder hacer ese puente. Y con la salvedad o con la distinción de que quizás podamos curarlas en una etapa donde todavía no se ha instalado el daño significativo, ¿sí? Y a esto tenemos que agregarle esta última promesa del útero artificial, más que la placenta artificial, como un posible nuevo paradigma que nos permite todavía volver a empujar hacia atrás, como pasó cuando se desarrolló la neonatología y todas las modalidades modernas de ventilación, ¿sí? Y llevar la viabilidad todavía hacia etapas más tempranas, ¿sí? Y poder darles una mejor oportunidad a esos bebés que están en la zona gris y donde hoy en día las terapias neonatales quizás les salvan la vida, pero a expensas de una morbilidad terrible, ¿sí? De por vida. La aplicación obviamente clínica de todas estas novedades va a tomar tiempo, porque nos va a tener que tomar tiempo el desarrollo y también nos va a tener que tomar tiempo en nuestras mentes acostumbrarnos a eso, ¿sí? Y digo esto en una época donde no tenemos tiempo ni siquiera para adaptarnos a la inteligencia artificial, ¿sí? Y quizás la inteligencia artificial sea un catalizador de esto. Y obviamente va a generar un montón de nuevas preguntas con respecto a ética y a riesgos y beneficios y a quiénes aplicar estos tratamientos. Pero creo que es una etapa absolutamente fascinante en el desarrollo de esta medicina que cada vez abarca más, que es la medicina fetal. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado y estoy absolutamente disponible para cualquier pregunta. Excelente, doctora Echegaray. Muchas gracias. Gracias por su conferencia. Vamos a abrir una... los vamos a hacer con mucho participar. La doctora Miras y el doctor Aelo. Jiménez, después el doctor Miras.
Gracias, doctor. Excelente presentación, realmente muy estimulante. Quisiera preguntarle, en las displasias mesenquimales placentarias, que son una causa muy importante de retraso de crecimiento intrauterino y en determinadas circunstancias de muerte fetal, ¿cuál es el estado de las investigaciones y posibles tratamientos en estos casos? Y también preguntarle, como adicional, si de las investigaciones realizadas en fertilización asistida, digamos, la conservación embrionaria, digamos, en el tiempo, las posibles influencias que pueden tener en este tipo de malformaciones. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Bueno, con respecto a las displasias mesenquimales de la placenta, sabemos que al menos algunas de ellas tienen que ver con impronta genómica. De hecho, hay una asociación conocida con el síndrome de Beckwith-Wiedemann, ¿sí? Por lo cual, estos son todavía patologías que hay que ver cuál sería la forma de actuar a nivel epigenético, ¿sí? Todavía, por suerte, no son tan frecuentes, pero sí, se está trabajando en tratar de ver si se puede modificar metilación genómica como terapia, pero estamos todavía en etapas muy iniciales. Y con respecto a su segunda pregunta, con respecto al impacto de las técnicas de fertilización asistida sobre los resultados perinatales, sabemos que hay un impacto significativo. El más claro es que las técnicas de micromanipulación, como de ICSI, sobre todo, se asocian a mayor riesgo de malformaciones congénitas, ¿sí? Hay un 30% más de malformaciones congénitas y lamentablemente a veces los padres no lo saben esto. También sabemos que algunos fetos obtenidos mediante técnicas de reproducción asistida tienen más frecuentemente remodelamiento cardíaco y no se conoce la etiología de eso, pero tienen más riesgos después infantiles de desarrollar hipertensión, o sea, que la población general. Por lo cual, sí, por suerte, la mayoría de las pacientes que tienen problemas de fertilidad y se someten a una técnica de reproducción asistida tienen embarazos exitosos, ¿sí? Sobre todo si se les hace una transferencia de embrión único y si en algunos casos se hacen estudios preimplantacionales, pero las técnicas de reproducción asistida tienen un impacto sobre los resultados reproductivos, ¿sí? Y eso es importante que los pacientes lo sepan en el momento de tomar esa decisión para poder tomar una decisión, digamos, completa y libre, ¿sí? Muchas gracias. De nada. El doctor Faelo quiere hacer una pregunta. Sí, doctor Echegaray, más que pregunta, yo le quiero felicitar por su brillantísima conferencia. Quienes iniciamos la neurología fetal y la neurología neonatal en la década del 60, oírlo hablar a usted nos llena de entusiasmo y de esperanza. Esperanza y entusiasmo que espero que las generaciones nuevas puedan seguir, y sobre todo en nuestro país con tantas dificultades, trabajando, investigando, y que sepan que el objetivo en definitiva es la persona humana, que estamos trabajando todos para bien de ellos. Yo realmente he seguido con mucho detenimiento y recordaba cuando leíamos el primer libro de neurología fetal de Volpe, parecía que era una cosa novedosa y que eso, y cuando aprendíamos a hacer semiología del feto, semiología neonatal, pareció una cosa extraordinaria y hoy realmente ha sido superado y le agradezco su claridad en la exposición y realmente su entusiasmo. Muchas gracias, doctor. Bueno, y obviamente todo esto ha tenido que ver con que, bueno, nos hemos apoyado en todo el desarrollo digamos,
crearon y que realizaron las generaciones así de colegas anteriores. O sea, es un poco la frase de Isaac Newton: si hemos podido ver más allá es porque nos hemos parado sobre los hombros de gigantes. Y la verdad que es increíble el desarrollo de la neurología fetal, sobre todo gracias a la resonancia fetal. Las cosas que podemos diagnosticar hoy en día son muy, muy finas y muy tempranas, lo cual también genera unas grandes responsabilidades, porque, bueno, tenemos que ser humildes y decirles muchas veces a los padres que lo que nosotros podemos ver es la anatomía de un órgano o de varios órganos, que es el cerebro, digamos, en pleno desarrollo, y no podemos en realidad conocer la función, por lo cual, ¿qué es lo que habitualmente les importa a los padres? Y entonces hay que siempre tener la humildad de decir, vemos una variante, vemos una diferencia anatómica, sabemos que esto puede ser un factor de riesgo para una determinada dificultad de neurodesarrollo, pero también sabemos que el cerebro es plástico y que el cerebro puede asumir funciones redundantes, por lo cual, bueno, siempre dejar una endija de esperanza para esos papás, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Lorena Álvarez, usted está en una pregunta, tiene que abrir su micrófono. Lorena. No, solamente lo quiero felicitar muchísimo al doctor Echegaray. Yo hice el curso en el Austral con él de medicina fetal, que es excelente, que tiene el curso básico y el avanzado. Tuve el placer de estar con él solamente una sola clase presencial, porque después nos agarró la pandemia. Nos tuvimos que encerrar en casa, pero realmente ese curso se lo recomiendo a todos, no tiene ningún desperdicio. Y un excelente docente, como siempre. Lo felicito, doctor. Muchas gracias, Lorena, y qué bueno verte. Un placer. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Alberto Inón. Tiene que abrir el micrófono, doctor, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Echegaray. Lo felicito realmente por su conferencia. Yo soy cirujano pediatra y allá por la década del 70, más precisamente en el año 75, trabajamos con el doctor Alex Haller de Johns Hopkins sobre modelos experimentales fetales, ¿no es cierto? De aquellos primeros pasos que queríamos avisorar los límites, debo confesarle que me ha asombrado el nivel de desarrollo que ha superado plenamente nuestras expectativas de ese momento. Pero de todas maneras, de alguna manera y con humildad, somos dentro de la camada de pioneros de este tema. Realmente es una apasionante. Hay un par de preguntas. Una es cómo manejan la situación ética. Hay un grupo de colegas o, bueno, y personas afines al tema que tratan los temas, qué tipo de información se les da a los padres. Y en el otro polo, ¿cómo hacen? ¿Cuál es el mecanismo para conseguir subsidios? Porque son estudios caros. Digo, estas serían las dos preguntas. Muchas gracias, doctor. Y sí, estoy de acuerdo. Bueno, obvio, todo el desarrollo actual se apoyó en el trabajo inicial, sobre todo de los animales de los años 70 y 80. Con respecto a la primera pregunta, en general, las pacientes que son referidas a nosotros vienen y tienen todos los estudios diagnósticos. En general tienen una visita de todo el día al hospital, donde llegan y tienen una resonancia fetal, después tienen una ecocardiografía, después tienen la ecografía detallada. Y los médicos los distintos especialistas que vamos a participar de esa consulta después con la familia, que va a depender de cuál es el diagnóstico que trae, ¿sí? el bebé, vemos esos estudios y después nos sentamos en una sala de reuniones con los padres, les explicamos los hallazgos,
si es que es una patología que pudiera ser candidata de una terapia fetal, le decimos, bueno, ¿cuál sería el racional de esa terapia fetal? ¿Qué es lo que buscamos modificar? ¿Cuáles son los beneficios esperados y los riesgos? ¿Cuál sería después el seguimiento del embarazo y cómo debería terminar el embarazo? Si es una patología que no es para intervención prenatal, lo que le explicamos es, bueno, cómo debería ser el seguimiento del embarazo de ahí en más, dónde, cuándo y cómo debería ser el nacimiento. Y en general esos pacientes a veces nacen en el hospital pediátrico o a veces pueden nacer en uno de los hospitales obstétricos que hay acá en la ciudad. Acá en la ciudad hay 3 sistemas obstétricos que nos derivan los pacientes y rápidamente el bebé, si lo necesita, es transferido a nuestro hospital, incluso a veces en helicóptero. Eso con respecto a cómo funciona la consulta. Si es una terapia fetal nueva, ahí se tiene que hacer una presentación al Comité de Revisión Institucional, ¿sí? Al IRB. Y ellos son los que determinan en comité de ética, que determina si realmente el paciente, o sea, la gravedad de la patología y la evidencia disponible justifica el tratamiento, ¿sí? Es raro que sean terapias como la que dije para patologías que, digamos, que no tengan terapia. En general, la mayoría de las terapias que aplicamos son terapias que ya han sido estudiadas y ya hay publicaciones previas. Y después con respecto a la parte de financiación, bueno, Estados Unidos, creo que la clave que ha tenido para ser uno de los principales países en cuanto al desarrollo científico ha sido que hay culturalmente mucha cultura de la donación. Entonces muchas personas que tienen los medios o se han visto tocados alguna vez por la medicina y están agradecidos con eso y hay muchas donaciones de millones de dólares hacia los hospitales que mantienen un poco, más allá de que, por ejemplo, el hospital en que yo trabajo es un hospital que tiene como 12 edificios en el campus, pero es una entidad sin fines de lucro, ¿sí? O sea, el que puede pagar, paga, y el que no puede pagar, bueno, se ve cómo se hace, y que está sostenida también por grandes donaciones de grupos empresarios que trabajan acá. Entonces, eso junto también con el hecho de tratar de concentrar las mejores mentes, no solo en este hospital, en todos, o sea, disponibles en el país, creo que son lo que permite que Estados Unidos sea una fábrica de premios Nobel, ¿sí? Y es un desafío, obviamente, para nuestro país, porque, bueno, de vuelta, así como decíamos que el inglés es el idioma de la ciencia, el idioma, la moneda universal es el dólar, ¿sí? Entonces es muy difícil, y yo lo he vivido de los 2 lados de la moneda, ¿sí? Es muy difícil y hay que ser muy creativo a veces, y nosotros los argentinos lo sabemos mucho esto, para poder ofrecer innovaciones en situaciones de desventaja económica, ¿sí? Sea por las compensaciones que tenemos o por el acceso a tecnología, ¿sí? Porque acá, la verdad, una de las cosas que más me ha sorprendido es que, en general, cuando yo pido cosas porque tenemos una idea, los medios aparecen para hacerlas, ¿sí? Entonces, después uno tiene que demostrar que va a trabajar detrás de esa idea y rendir cuentas, pero los medios en general aparecen, ¿sí? Entonces es muy, muy difícil hacer ciencia de alta calidad en algunas disciplinas. Por ejemplo, la cirugía es una de ellas porque requiere instrumentos, o genética ni hablar, con pocos medios. Pero bueno, tenemos en Argentina una tradición de excelencia en ciencia, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat, doctor. Sí. A ver si la puedo leer. Sí, a ver, Abdo Yapur. Buenas tardes. Tengo dificultad con el micrófono, por lo que les digo mi pregunta. Bueno, gracias, Abdo. ¿Qué costos tiene este tipo de tratamientos y cobertura del sistema de salud en Argentina? Entiendo que los tiempos corren en un embarazo y no se puede esperar mucho a que Sí, bueno, de hecho, si te puedo contar
un poco lo que fue la historia en nuestro caso. Cuando nosotros empezamos a ofrecer cirugía fetal de espina bífida, si bien ya se había publicado el estudio OMS, en Argentina había habido solamente una experiencia circunstancial que había ocurrido en el año 2001, cuando el doctor Harrison había estado de año sabático, de visita por año sabático en Argentina, y había circunstancialmente operado antes de la publicación del MOMS a 2 bebés en CEMIC, pero después no continuó la experiencia. Entonces nosotros tuvimos que un poco que revivir esa idea, y al principio fue difícil porque las obras sociales, yo trabajaba en el Hospital Austral, ¿no? O sea que los pacientes necesitaban tener alguna cobertura privada de salud para poder pagarlo, y las obras sociales se negaban completamente, por más de que, lo cual es necio, porque si uno hace las cuentas de cuánto sale una cirugía fetal y cuánto sale un bebé o un chico severamente afectado de por vida por una espina bífida, ¿sí? Cuánto le sale al país, cuánto le sale a la prepaga, cuánto le sale a todos, ¿sí? Es absolutamente desproporcionado. Pero incluso decían, y les decían a los padres que estábamos haciendo experimentos con seres humanos, ¿sí? Lo cual me parece de una bajeza terrible. Entonces, creo que los primeros 15 casos que hicimos, en todos los casos, las pacientes tuvieron que hacer un recurso de amparo, y el juez falló a favor de la familia y del bebé, ¿sí? Y se pudieron operar. Después de eso, nosotros ya pudimos tener la suficiente experiencia para incluso publicar nuestros propios resultados internacionalmente. Entonces ahí un poco se fue acabando la excusa, ¿sí? Pero bueno, sí, fue un camino difícil, y hay una inequidad importante porque lamentablemente no hay en Argentina ningún centro estatal que ofrezca cirugía fetal para algunas de estas patologías, como por ejemplo espina bífida. Entonces, sí, eso genera una inequidad importante. No sé si hay una solución que yo pueda sugerir, pero sí, pero bueno, creo que una posible alternativa en la que de hecho tratamos de trabajar nosotros, pero no avanzó, pero creo que podría todavía salir, es, bueno, hacer una alianza entre el sector privado y el público, y que el Estado pague algunos de esos casos, teniendo una visión un poquito menos miope, y pensando en que esos fetos van a ser personas que idealmente van a vivir 80 años, ¿sí? Entonces, pagar una cirugía fetal que cambie la trayectoria de sus vidas es siempre un buen negocio, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que a veces también los políticos son justamente cortoplacistas. Exactamente, doctor. ¿No hay más preguntas? No en el chat, doctor. ¿Se escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, académico Adolfo Echegaray. Es un placer y un honor dar la bienvenida a esta academia a un joven, distinguido y talentoso médico cirujano. Su dedicación a la innovación, a la cirugía, y su compromiso con las mejoras constantes, prácticas médicas y su trabajo interdisciplinario, donde todos participan y se comprometen, son ejemplares. Reconocemos y admiramos su contribución a la medicina, su ejemplo, su pasión, y seguramente inspirará a jóvenes médicos a esforzarse por la excelencia, la creatividad y la búsqueda continua de soluciones innovadoras en beneficio de sus pacientes. Aprovecho para invitar a médicos jóvenes a sumarse activamente a esta academia. Académico Adolfo Echegaray, reciba en forma virtual este certificado
que lo acredita como miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Felicitaciones y un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor Allende. Bueno, de vuelta, muy emocionado y muy agradecido por poder incorporarme a esta élite intelectual que constituye la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Y bueno, y desde ya cuenten conmigo para todo lo que yo pueda contribuir desde mi sitio, desde mi posición, ¿sí? Que bueno, que en algún momento yo pueda estrechar las manos personalmente de ustedes, ¿sí? Muchas gracias y buenas tardes a todos, y muchas gracias, doctor Fernando Medina Vaso, que fue quien nos trajo la idea de invitar al doctor Adolfo Echagray. Gracias, Adolfo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y les mando a todos un muy afectuoso saludo y bueno, que tengan un todo de la semana y un buen fin de semana, ¿sí? Y cuando venga a Córdoba, Fernando nos va a invitar, seguramente. Sin duda. Bueno, cuando vaya para Córdoba, aviso, así nos juntamos en persona, ¿sí? Con mucho gusto. Así es, Adolfo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos, ¿eh? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches.